Visión y sistema visual. 1. Propiedades. Los físicos definen la luz como un flujo de partículas diminutas llamadas fotones. Una o más de estas partículas ponen en marcha hechos fisiológicos causantes de experiencias visuales. La luz son ondas de energía electromagnética de una longitud entre 380 y 760 nanómetros, la milmillonésima parte de un metro. Evidentemente el sistema visual humano responde a ellas. Algunos animales pueden ver a otras longitudes de onda, como ocurre con las serpientes y las ondas infrarrojas. Dos propiedades de la luz son especialmente interesantes desde el punto de vista sensorial. 1. Longitud de onda, relacionada con la percepción del color. 2. Intensidad, relacionada con la percepción del brillo. Una luz intensa solemos decir que es una luz brillante. 2. Anatomía del ojo. La conversión de la luz en sensaciones visuales se realiza en el ojo. Al contrario que lo que ocurría con el oído, que lo podíamos dividir por zonas, el ojo se estudia anatómicamente en su totalidad. De fuera hacia adentro, por importancia, tenemos las siguientes partes: el iris, que proporciona a nuestros ojos su color, azul o marrón. La luz penetra a través de la pupila, que es el orificio del iris. El ajuste del tamaño de la pupila representa la sensibilidad, habilidad para detectar objetos poco iluminados, y la agudeza, habilidad para ver los detalles de los objetos. Cuando la pupila se contrae, la imagen que llega a la retina es más nítida. Detrás de la pupila se encuentra el cristalino. Es una de las estructuras transparentes, junto con la córnea, el humor vítreo y el humor acuoso. Se encarga de enfocar la luz entrante. Cuando enfocamos objetos lejanos, los músculos ciliares se relajan y el cristalino se aplana. Este proceso de ajuste del cristalino se denomina acomodación. Toda la información la va a recibir la retina. Es una de las capas del globo ocular, junto con la membrana coroide y la esclerótica. Su estructura está formada hasta por 5 capas diferentes de células, ganglionares retinianas, amacrinas, bipolares, horizontales y receptoras. La capa de melanina que recubre la retina, y que separa a esta de la coroides, se conoce con el nombre de epitelio pigmentado y abarca todo el fondo del ojo. Su función es importantísima. Se encarga de recoger la estimulación visual restante que las células retinianas no hayan podido absorber. Ello impide que haya un reflejo de la imagen desde el fondo del ojo hacia la retina. 3. Mecanismo de la visión. Vías nerviosas. El sistema visual es el más estudiado por los científicos. Se estima que un 40% de las entradas sensoriales son visuales. Se conocen hasta 6 niveles distintos de procesamiento. 2 de ellos tienen lugar en la retina, otro en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Desde este la información es llevada hasta la corteza cerebral, en la que se realiza procesamiento hasta en 3 niveles más. 2 propiedades importantísimas implicadas en el procesamiento de toda la información son la convergencia y la divergencia. La convergencia puede estimarse que es de 100 a 1. Es decir, de cada 100 fotorreceptores de los 100 millones que existen en el ojo, solo hay un axón que transporta información, o sea 1 millón en total. Este fenómeno no es constante y hay zonas como la fóvea en la que se produce divergencia. Por cada fotorreceptor hay 2 fibras ópticas. Es justo el fenómeno contrario lo que conduce a un grado de agudeza visual mayor. A partir de la retina, el grado de convergencia es de 100 fibras por cada 1000 células implicadas. 2 problemas surgen en el mecanismo de la visión debido a la anatomía del sistema. Uno de ellos es que para que la luz llegue a las células receptoras debe pasar por las otras 4 capas que componen la retina. Una vez que se han activado, el mensaje se transmite a través de las capas hasta llegar a las células ganglionares, cuyos axones se proyecta para unirse en un haz situado en la superficie de la retina y salir del globo ocular. Para que estas células puedan abandonar el ojo debe existir un hueco, es lo que se denomina punto ciego. El problema que plantea esta salida es que no se reproduce imagen y por tanto se necesita una solución. El sistema visual ante esa situación lo que hace es que completa la información inexistente. Es lo que se conoce como conclusión visual. Si el sistema detecta una barra recta por un lado y otra barra recta por otro, lo que hace inmediatamente es rellenar el trozo para que así se puede ver una barra recta continua.
Esto es posible gracias a que la información que se envía a la corteza ya va procesada para que partiendo de la información parcial, se pueda crear la percepción entera del objeto. Otro de los problemas de este sistema es la distorsión que se produce al tener que atravesar tantas capas. Esta distorsión se ve minimizada gracias a la fóvea, que es una hendidura situada más o menos en el centro de la retina, rodeada por una zona denominada mácula. Es la zona de gran agudeza visual gracias a que la capa de células ganglionares se adelgaza. El sistema no solo se conforma con completar la información y compensarla para poder ver mejor, además hace barridos constantes de la información por medio de fijaciones. Estas fijaciones de 3 por segundo van conectadas por movimientos oculares denominados sacádicos. El sistema visual suma las imágenes de la fóvea a las fijaciones y así genera un continuo. Gracias a esa integración temporal, el mundo no desaparece cada vez que parpadeamos. Otra de las funciones de los movimientos oculares es mantener la imagen de la retina en movimientos hacia adelante y hacia atrás, asegurando que los receptores y las neuronas a las que están conectados reciban un patrón de estímulos en constante cambio. De esta forma, las imágenes nunca desaparecen. Por si fuera poco, lo que ven los ojos por separado se tiene que fundir en una única imagen binocular. Muchas son las vías que llevan información visual. La más estudiada es la retinogeniculo estriada, que transporta las señales desde la retina hasta la corteza visual primaria o corteza estriada a través de los núcleos geniculados laterales del tálamo. La mitad de los axones del nervio óptico, cuando llegan al quiasma óptico, cruzan al lado contrario, contralateral, y la otra mitad proyecta en su mismo lado, ipsilateral. Una vez que pasan por el quiasma óptico, se dice que los axones forman el tracto óptico. Este tracto es el que llega al geniculado, aunque algo menos del 20% de los axones proyectan a otros núcleos del cerebro como el colículo superior, área vieja que en peces y anfibios funciona como el principal procesador visual. La información sobre localización en el espacio, necesaria para iniciar y dirigir movimientos voluntarios de los ojos, se procesa allí. Después del geniculado, los axones divergen a diferentes partes de la corteza, constituyendo la denominada radiación óptica. La totalidad de la corteza occipital, así como grandes zonas de la corteza temporal y parietal, intervienen en la visión. La visual primaria, V1, se localiza en los lóbulos occipitales. La secundaria en la corteza preestriada y en la corteza interotemporal. La de asociación se recibe en diversas partes, siendo la más importante la parietal posterior. Se han identificado hasta 24 áreas de corteza secundaria y 7 de asociación. Muchas de las vías que conducen la información desde la corteza visual primaria, V1, hasta las distintas zonas de la secundaria y de asociación forman parte de dos corrientes o vías. 1. Corriente dorsal, que recorre desde la primaria hasta la preestriada dorsal y de ahí a la parietal posterior. 2. Corriente ventral, que fluye desde la primaria hasta la preestriada ventral y de ahí a la inferotemporal. Se sabe que las neuronas de cada una de las áreas de la corteza visual responden con mayor intensidad a diferentes aspectos del estímulo: color, V4, movimiento, V3, profundidad, V5, y forma, V3. Gracias a este procesamiento en paralelo, en la corteza obtenemos una visión unificada de lo que percibimos. La percepción visual, al igual que otras, es integradora y creativa. Todos los estudios conducen a pensar que se requiere la participación de diversos elementos y a distintos niveles para conseguirlo. La mejor conclusión que obtenemos después de todo esto, es que no se ve en el ojo, sino en el cerebro. 4. Codificación neural. Parece ser que hay dos maneras de procesar la información visual en la retina. Una es sensible a los hechos generales y otra brinda información muy detallada. Unas células ganglionares pueden ser más grandes que otras, de tal manera que las mayores formarían parte de un canal magnocelular, GM, y las que son más pequeñas pertenecerían a otro canal parvocelular, GP. Las GM son sensibles a información de baja frecuencia, perfiles gruesos, y son más reactivas a información temporal de frecuencia alta, objetos móviles. Las parvocelulares muestran sensibilidades opuestas. Para que el sistema funcione, la actividad en un canal inhibirá la actividad del otro.
Así, cuando los objetos se mueven, se interrumpe el procesamiento de detalles. La binocularidad proporciona información sobre la profundidad, y contribuyen a que veamos un mundo tridimensional. Según los estudios de Stein, 1993, a la edad de 5 o 6 años solo un 52% han conseguido un control binocular, a los 11 años lo han conseguido ya el 90%. Los dos hemisferios no son equivalentes con respecto a su capacidad de controlar el espacio. Se sabe que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho mientras que el derecho es capaz de atender a ambos lados. Es decir, se produce una situación de dominancia del hemisferio derecho, en contraste con el izquierdo que es dominante para la información verbal. Las habilidades espaciales se precisan para comprender la geometría, interpretar mapas, colocar cosas o construir cualquier tipo de objeto. Las habilidades espaciales también están implicadas en la generación de imágenes. Las imágenes pueden reconstruir información observada previamente o pueden ser construcciones nuevas, algo no experimentado antes. Cualquier debilidad en el procesamiento espacial denota que hay también un déficit en el sistema visual. Los mecanismos cerebrales que analizan el entorno requieren ejercicio al igual que los músculos. Para evitar la atrofia, la experiencia temprana es decisiva. 5. El sistema visual y sus trastornos. Algunas patologías comunes del ojo, excepto de la retina, son 1. Astigmatismo, cuando la córnea tiene imperfecciones que genera que los rayos de luz cambien de dirección. 2. Miopía, la luz converge delante de la retina, y solo se ve con claridad los objetos cercanos. 3. Hipermetropía, justo lo contrario. La luz converge detrás de la retina, y solo se ve con claridad los objetos lejanos. 4. Presbicia, cuando los músculos ciliares alteran la tensión del cristalino volviéndolo más redondo o más plano. 5. Cataratas, son opacidades que empañan el cristalino impidiendo el paso de la luz. 6. Estrabismo, cuando hay desequilibrios del control muscular y el cerebro recibe dos imágenes, diplopía. 7. Ambliopía, cuando uno de los ojos es suprimido, y las células cerebrales encargadas de la imagen procedente de ese ojo se atrofian a causa del desuso. En algunos casos, se puede mirar con un ojo cerrado y así evitar esa atrofia, de tal forma que unas veces se enfocará con un ojo y otras con el otro, dependiendo de las circunstancias. 8. Nistagma, son oscilaciones espontáneas del ojo, parecidas a temblores. Algunas patologías de la retina son 1. Escotomas o puntos ciegos, generados por la alteración de segmentos específicos. Son cegueras que se evalúan mediante una prueba denominada de perimetría. Gracias a la solución del cierre visual, una persona con escotoma podría no ser consciente de tenerlo, incluso en personas con hemianopías, escotoma que cubre la mitad del campo visual. 2. Negligencia lateral, es un déficit de atención a un lado del espacio. La mayoría hacen referencia al lado izquierdo del espacio, y están asociados a lesiones en el hemisferio derecho. La negligencia leve puede ser la explicación de ciertas clases de trastorno por déficit de atención. 3. Visión ciega, es un fenómeno que se produce cuando una persona es capaz de tomar un objeto al tiempo que asegura no verlo. Según Hovey y Stoerich, 1991, esto se produce debido a que las vías magnocelulares están intactas y las parvocelulares se hallan deterioradas. 4. Agnosia, es un deterioro que impide la identificación de lo que se está viendo. Es una falta de reconocimiento. Puede ser de movimiento, de objetos o de color. 5. Prosopagnosia, es la agnosia visual para las caras. No es atribuible a un déficit sensorial, verbal o intelectual. A menudo dicen que son capaces de visualizar una maraña de partes que no son capaces de fundir en un todo. Que ocurra con las caras no quiere decir que ocurra con objetos. Al igual que ocurría con los trastornos motores, cualquier alteración de los sentidos puede cambiar tremendamente el cómo el niño percibe el entorno. Afecte más o afecte menos, siempre será distinto a cualquier niño que no padezca ningún trastorno auditivo o visual. Retrasos en la adquisición de las habilidades necesarias para poder manejar un instrumento pueden estar estrechamente ligados a trastornos que nada tienen que ver con la falta de habilidad. Es sumamente importante que se conozcan y observen todo este tipo de detalles de cara a poder solucionarlos, y que el niño sea igual de competente que el resto de los niños no afectados.